situación de vulnerabilidad. A efecto de dar inicio a este panel, cedo la palabra al comisionado presidente de la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos de Portugal, Alberto Oliveira, quien moderará este espacio. ¿Podemos empezar? Tá? Olá, buenas tardes, boa tarde. Buenas tardes. Hoje, a senadora Beatriz Paredes, la senadora Beatriz Paredes hizo un excelente elogio da defesa do idioma, de la defensa del idioma, de la defensa de la lengua de cada uno. Fue un elogio, una perspectiva de la defensa de la lengua española, del idioma español, y lo hizo muy bien. E incluso indicó que no quería herir las susceptibilidades y no lo hizo absolutamente. El idioma es un poder. La lucha de los idiomas es un poder, es una lucha por el poder. Entonces, muchos, no hace mucho quisiera recordarles, había una lucha entre el inglés y el francés. Y claramente venció el inglés. Sin embargo, nosotros estamos aquí utilizando dos idiomas, el portugués y el español. Y estos dos idiomas conjugados en un abrazo fraterno son también un gran poder y que nosotros podemos utilizar. Es un gran poder para América, es un gran poder para Europa y son un gran poder en África y todavía no constituyen un gran poder para Asia. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad de los hablantes de lengua española, de los hablantes de lengua portuguesa, de unidos fortalecer, dinamizar e impulsar esta capacidad de expansión de este nuestro idioma, de nuestros idiomas y por lo tanto nuestro poder. El panel anterior fue sobre fake news, noticias falsas. Y ahora quisiera decir al público que el primer mensaje falso que he recibido fue precisamente del INAI. Porque INAI, el instituto donde estamos, me envió un mensaje invitándome a moderar este panel porque decía que yo era un gran experto en estas materias y en realidad no lo soy. Y en realidad la Comisión de Acceso a los Administrativos de Portugal, de la cual yo soy el presidente, no trata de nada de esas materias. Y observen, esta es la ventaja de este diálogo. Nosotros aprendemos viniendo a América, aprendemos experiencias que no imaginábamos. En Portugal, en nuestra comisión de acceso a los administrativos, los documentos administrativos, nada más cuida de permitir, de dar permiso, garantizar, fiscalizar si las personas logran acceder a informaciones que existen
y que suponga que sea posible un extranjero en Portugal, un migrante, pregunta a una entidad: tengo los documentos en lengua árabe, tengo el documento en una lengua china, y en Portugal también le preguntan: ¿tiene documentos en español? Si la entidad a quien preguntaron tiene este documento en estas lenguas, tiene que llevarlo y presentarlo. Si no tiene el documento en una de estas lenguas, no se sabe cómo se tiene que proporcionar esta capacitación, saber las medidas que cada Estado tiene que tomar para que exista una mejor alfabetización mediática y de información. No es, en el caso de Portugal, un problema de este organismo garante, que es la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos, CADA. Porque las demás entidades administrativas pueden tener un documento que es totalmente falsificador de la realidad. Y entonces distorsiona la realidad. Pero si tiene este documento y si le pide este documento, tiene la facultad, la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos no cuida de saber si los documentos que existen en las entidades, en español se dice sujetos obligados, no cuida para saber si estos documentos reflejan realmente lo que dicen. Y si el Instituto Nacional de Estadística efectivamente tenga las estadísticas correctas. Sin embargo, este Instituto Nacional de Estadística tiene que facultar los documentos que haya producido, aunque los haya producido mal, aunque no los haya hecho según las reglas que existen. Y haciendo esta introducción, nada más ahora para solicitar su atención. El moderador, que soy yo, no va a hacer ningún resumen de las intervenciones de cada uno de los participantes. Por lo tanto, cada una de las personas que está aquí en la sala tiene que estar atenta a lo que cada uno de los participantes va a decir, porque no voy a subrayar ningún elemento. Voy a dejar esto para su propia concentración. Cada una de las personas y el panel ha sido completamente cambiado. Vinieron otras personas, excelente, porque así conocemos más personas. Cada una de las personas, cada ponente aquí, y las personas que asisten hacen sus apuntes, y después de las intervenciones de todos podrá hacer alguna pregunta. El problema, lo que fue pedido a cada uno que hablara sobre, cada uno de los ponentes hablara sobre. Vamos ver. Atención a las preguntas que han propuesto a los ponentes. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan los grupos vulnerables en lo que se refiere al acceso a la información precisa y creíble? ¿Y cómo puede superar estos retos? Segunda pregunta. ¿Cuál es el rol de los órganos garantes del acceso a la información en la promoción de la alfabetización mediática y operacional? Ya sabe que Portugal no desempeña ningún rol en esto. Y el tercero,
las fracturas que existen en los espacios digitales en la región iberoamericana. Debido a esto, ¿qué tipo de estrategias de acciones podemos impulsar a partir de estas instituciones para promover el acceso a la información en el ámbito digital? Cuarta pregunta. ¿Cuál es entonces el papel de el rol de esta información mediática para la formación cívica y política de los grupos en situación de vulnerabilidad? Entonces, sobre estos temas, cada uno de los compañeros que aquí están irá a desarrollar su ponencia y va a decir lo que quiera dentro de estas preguntas. ¿Y quién va a hablar en primer lugar? Vou seguir el orden, porque aquellos que están a mi izquierda, y yo sé también quiénes están. Directora Elsa Fernandes Aguilar, que es directora general de la Autoridad de Transparencia y Acceso a Información de Panamá, que también está en línea. Entonces voy a pasarles la palabra. En este momento, si me permiten, como mi programa original cambió, era diferente. Yo ahora no voy a poner mis anteojos, pero porque no tenía este programa. La primera persona que va a hablar aquí va a ser Abraham Moisés, que es el director general de la política de acceso de INAI. Después llegará la vez de Alejandra Vargas Vázquez, que es la comisionada de la Comisión de Transparencia del Estado de Querétaro. Y después él tendrá la palabra el Panamá, que está en línea, y finalmente nuestro amigo José Dávila Córdoba, que es del Tribunal de Transparencias de Perú. Entonces tenemos un panel de personas muy conceptuadas. Yo termino mi participación y cuando se termine aquí voy a comer, voy a la comida. Entonces les paso la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alberto. En esta ocasión me toca, por supuesto, participar y esperaré estar a la altura de la expectativa en representación del comisionado Adrián Alcalá Méndez. De por sí ya eso supone un reto importante, pero haremos el mejor esfuerzo. Antes de intentar reflexionar y compartir alguna visión partiendo de las preguntas formuladas, quiero destacar, Alberto, tras escuchar con detenimiento tu mensaje, que dejas ver de manera subyacente el poder y el valor del lenguaje para unificar sociedades, unificar gobiernos y plantear el desarrollo y el progreso de la humanidad. El hecho de que en este foro estemos con este ejercicio de interpretación nos unifica a las naciones y nos hace ser parte de una agenda común. Esto le da un valor implícito. Y quiero destacar el honor de compartir este panel con distinguidas y distinguidos panelistas. Una pregunta metodológica. ¿De cuánto tiempo disponemos para esta intervención? 10 minutos, perfecto. Respondiendo las 3, 4 preguntas. Excelente, muy bien. Bueno, recordando el primer planteamiento que se hace en este panel es cuáles son los desafíos específicos que enfrentan los grupos vulnerables en cuanto al acceso a la información y cómo pueden superarse. Quisiera retomar esta pregunta y me iría un poco más al fondo de la misma. Las sociedades actuales enfrentan dos retos fundamentales. Uno, la construcción de confianza para superar los desafíos que en distintos ámbitos de la vida enfrentamos. Y otro, tiene que ver con la visión. ¿Cómo nos vemos como país, como región, en 30, 50 o 100 años?
Y comento esto porque al hablar de grupos vulnerables, y me voy ahora al caso mexicano, leí hace unos días el discurso que pronunciaba Venustiano Carranza con motivo de la promulgación de la Constitución de 1917. Y en las primeras líneas que señala, habla de un país y de una región no muy distinta a lo que hoy estamos viviendo. Habla de problemas de economía, de problemas de seguridad, de justicia, de empleo, desarrollo social y alfabetización. Pareciera que nos hablaba del México actual. Y también señalaba que en ese momento quienes más se veían afectados eran aquellos que por alguna circunstancia cultural, económica o social, política incluso, tenían mayores dificultades para acceder a los beneficios que el Estado provee. Es decir, personas con alguna situación de vulnerabilidad. ¿Y cuál es el tema que hay en todo esto? ¿Y qué es donde debemos trabajar si a más de 10 años pareciera que son los mismos problemas? Y es que en el intento colectivo por abatir estos problemas, la propia sociedad va desarrollando marcos legales, institucionales, mecanismos, herramientas y aprendizajes para hacer frente. Pero estas respuestas, como por ejemplo la tecnología, que las desarrollamos para enfrentar estos problemas, no siempre llegan de manera igual a toda la población. Y es por eso que a 100 años de este discurso, de la promulgación de la Constitución del 17, pues claramente podríamos ver que difícilmente los estamos abordando y que las mismas personas que hace mucho eran vulneradas por esto, hoy están en una mejor posición. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, al desarrollar herramientas y tecnologías, no democratiza que éstas lleguen de igual manera a todas y todos. Si esto lo llevamos a términos de información, de la misma manera, el derecho de acceso a la información difícilmente está llegando a aquellas comunidades donde podamos construir capacidades para que cada quien, una persona, un grupo, una comunidad, se empodere con la luz y con el conocimiento para ser parte de estas soluciones colectivas que intentamos llevar a cabo. ¿Y cuáles son entonces los desafíos que hoy se enfrentan concretamente para que estas poblaciones vulnerables puedan hacer frente con el poder de la información a estas problemáticas? En primer lugar, no lo perdamos de vista, a un esfuerzo institucional, serio y profundo que debemos impulsar en México y en la región para que la transparencia y el acceso a la información sea una dinámica cotidiana de las instituciones. En México, afortunadamente, y hay que reconocerlo, hay que destacarlo, tenemos un andamiaje robusto en esta materia, pero tiene que ser parte del actuar cotidiano. Por otra parte, de nada sirve que existan estos mecanismos de acceso cuando las personas hacia quienes queremos transparentar y difundir la información no cuentan con los recursos, la infraestructura, los mecanismos o las tecnologías necesarias para acceder a la misma. Ese sería el segundo desafío. Y el tercero, y no menos importante, muchas veces se dice que la información es poder. Y sí, pero la información va a ser poder en la medida en que podamos utilizarla, aprovecharla y que el aprovechamiento de la información transforme nuestro entorno. Y esto requiere la construcción de conocimientos y capacidades en la población. Ya lo decía Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en su libro Desarrollo y Libertad, que el asunto de fondo para alcanzar la libertad está en la de disponer capacidades más allá de la libertad en principio. Hoy tenemos un derecho de acceso a la información, pero de nada nos serviría si no tenemos las capacidades para ejercerlo. Y me voy a la segunda pregunta y con eso concluyo mi intervención. ¿Cuál es la participación de los organismos garantes o quienes en el quehacer institucional estamos convocados a resolver este desafío? Sin duda, un ejercicio muy amplio de sensibilización
a modo de comunicación, de difusión de lo que existe, que es el derecho de acceso a la información, las problemáticas cotidianas y la existencia de tecnologías para hacer frente. Pero por otra parte, y esto es fundamental y con esto quisiera cerrar la idea con la que inicié, la verdadera función hacia donde debemos caminar como organismos garantes de transparencia es a la construcción de confianza. Queremos visibilizar qué hacen las instituciones, queremos visibilizar cuáles son los problemas que enfrentamos, pero queremos dotar a la población con estos insumos de confianza, que sepan que sociedad y gobierno estamos en posibilidad de transformar el contexto que hoy vivimos. Si no construimos confianza desde los organismos garantes, la sociedad ya no apostará ni siquiera al derecho de acceso a la información. Quiere ver resultados y tenemos que dar los elementos informacionales y mecanismos de colaboración para que juntas y juntos podamos construir un mejor futuro. Aquí me quedaría y espero que haya otra ronda para complementar. Muchas gracias, Alberto. Muito obrigado. Muchas gracias. Espera-se que haya otra rodada, ¿no? Si hay otra rodada, vamos a esperar. Si hay otra ronda, esperaremos. Por favor. Alejandra Vázquez, por favor. Obrigada, Alberto. Muchas gracias a todos los asistentes por estar en este gran evento. Y pues bueno, para mí es un placer estar con grandes personalidades compartiendo este foro. Y bueno, aquí pues trataría de abarcar la pregunta 1, 2 y 3 que se nos fueron planteadas. Y bueno, tenemos que en la medida que estamos navegando pues, en este mundo digital, es imperativo reconocer todos los desafíos específicos que enfrentan los grupos vulnerables para acceder a información precisa y verídica. De esta forma, como instituciones, pues es nuestro compromiso comprender y abordar estos desafíos para allanar el camino hacia una sociedad más inclusiva y empoderada. La era digital ha presagiado cambios transformadores, ofreciendo un acceso sin precedentes a la información que brindan en todas las plataformas, pero para que se escuchen todas las voces, ¿no? Sin embargo, pues estos beneficios de la revolución digital se están quedando cortos, ya que no son para todos iguales. Aquí tenemos que los colectivos en situación de vulnerabilidad, que incluyen todos aquellos sectores que por su condición de edad, género, sexo, estado migratorio, origen étnico, preferencias sexuales o cualquier otro, se encuentran en condiciones de riesgo y cuentan con barreras para el ejercicio de sus derechos. A menudo se encuentran en desventaja en el espacio digital. Comprender los desafíos que enfrentan, pues es el primer paso hacia la creación de un entorno que fomente la igualdad de acceso a la información. Aquí, bueno, mis reflexiones. Uno de los principales desafíos que enfrentan los grupos vulnerables es la brecha digital en el acceso y el uso de Internet y así como las comunicaciones. Si bien el panorama digital ofrece gran cantidad de oportunidades, la falta de acceso a dispositivos, conectividad limitada a Internet y habilidades digitales afecta de manera desproporcionada a este tipo de comunidades, pues no tienen forma de incluirse en los nuevos procesos económicos, políticos y sociales. De esta forma se profundiza la disparidad ya existente, como la falta de educación, salud, empleos, por mencionar algunos. Y bueno, tenemos que en México pues hay muchísimas comunidades, muchísimos municipios que todavía no cuentan con acceso a Internet. Entonces ellos mismos no se van enterando justamente de los programas que son en beneficio para empoderados, así como información relevante, como justamente ahorita lo que acaba de pasar en Acapulco, que la gente pues no se enteró, ¿no?, de la magnitud que venía el huracán. Entonces, justamente por la brecha digital, la falta de acceso a Internet en la cual ellos pudieran estar informados. Cerrar esta brecha requiere esfuerzos concentrados entre instituciones públicas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, proporcionando acceso asequible a Internet e implementando programas integrales adaptados a las necesidades específicas de estos grupos.
A este respecto, la veracidad de la información en el espectro digital plantea un desafío importante para las comunidades, ya que la desinformación y la difusión de noticias falsas ha crecido de manera exponencial, lo que dificulta que las personas en situaciones vulnerables accedan a información precisa y confiable, generando barreras para ejercer sus derechos humanos. Por ello, desarrollar habilidades de conocimiento digital se vuelve primordial para equipar a estos grupos con herramientas cuyo fin sea evaluar críticamente y navegar en el vasto mar de información, permitiéndoles tomar decisiones informadas. Por ejemplo, las barreras lingüísticas y culturales pueden agravar aún más los desafíos que enfrentan los grupos vulnerables para acceder a información precisa. A menudo es posible que la información disponible no se presente en idiomas accesibles para estas comunidades, lo que limita su capacidad para comprender e interactuar en contenidos esenciales. Por lo que se deben de crear plataformas con diversidad lingüística, proporcionar recursos traducidos y adoptar un enfoque de sensibilidad formativa en el contenido digital para ayudar a sortear estas barreras, fomentando un entorno digital más inclusivo y diverso. Otro desafío es la falta de representación de los grupos vulnerables en espacios digitales. La falta de voces de diversos en los debates, en los medios en línea, perpetúa los estereotipos y dificulta la representación precisa de estas comunidades. Ante esto se debe de promover esfuerzos para amplificar sus voces a través de plataformas digitales y fomentar la creación de contenidos focalizados con la finalidad de lograr llegar a espacios que de otra manera es complicado llegar. Otro punto adicional que es indispensable tratar es el de los sesgos de los algoritmos, los cuales son pasos esenciales para garantizar que el panorama digital refleje la riqueza y diversidad de nuestra sociedad global. De esta forma, nutrimos el espacio y la conversación digital a través de la creación de foros de discusión que sirvan como verdaderas fuentes de conocimiento para los colectivos que experimentan algún tipo de obstáculo en el ejercicio de los derechos. Al reflexionar sobre estos desafíos, es igualmente importante explorar soluciones viables, en específico en ciclos electorales como el que se avecina en nuestro país. Empoderar a los grupos vulnerables en la era digital requiere un enfoque multifacético que combine intervenciones políticas e iniciativas educativas y avances tecnológicos. Un punto central que nos trae a discusión en este panel es el de alfabetización mediática e informacional, que en cierto sentido debe integrarse en entornos de aprendizaje formales e informales, centrándose en adoptar los programas a las necesidades específicas de grupos vulnerables. Estas iniciativas no solo deberán cubrir las habilidades digitales básicas, sino también enfatizar el pensamiento crítico, la verificación de datos y la capacidad de navegar en entornos digitales seguros. Las instituciones educativas, las organizaciones comunitarias y las plataformas en línea desempeñan un papel crucial en la difusión de habilidades de alfabetización mediática e informacional. De esta forma se crean capacidades para que los individuos sepan establecer parámetros mínimos de información que sea confiable de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes un video en el cual nosotros, hicimos la traducción en la lengua original oficial de Querétaro, que es el ñañú, y en el cual, tratábamos de explicar justamente toda la cuestión de qué es la información, cuál es nuestra función. Se hizo a través de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y quisiera compartírselos, no sé si la tuvieran en línea. Nugedi ñespa y podi teme pefin angun ayandon ani arbokon ha arñon ñon artunga ñoma shein ne angun fasha yanyu date shiratsi an kohi hintet ogi ne da soda yuti da yandiga tunu yatogo ne da odi ha arñon nen kapuga tunu yanyon ha arhoy mashein da soda yandi numugine gi podi nu yadi ñespi da unga yanyon hense mas yoni
gustaría manifestar que estuvimos difundiendo este video, sobre todo en el municipio de Amealco, que es donde más se habla la lengua ñañú, y esperábamos que nos hubieran llegado solicitudes de información en ñañú y resulta que nos llegaron en maya. Entonces, pues ahí sí tuvimos que pedir más bien apoyo al Instituto de Transparencia de Yucatán para que nos pudieran apoyar con la traducción. Muchas gracias. Muy interesante. Muito obrigado. Ahora pedía, por favor. Y ahora quiero pedir, por favor, a Elsa Fernández, nuestra estimada Elsa Fernández de Panamá. Si estás en línea, Elsa, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que me escuchen. Ante todo, saludos al comisionado Alberto Oliveira. Asimismo, saludo de igual manera a quienes son ponentes, ¿no? Panelistas conmigo, a Jaime, a José Dávila, a Alejandra Vargas, a todos los que son miembros de la RTA. Desde Panamá, atentos saludos. Interesantísimo este tema que nos ha tocado la posibilidad de compartir con ustedes y después le agradecemos la oportunidad que hoy le están brindando a ANTAI. Me gustaría compartir con ustedes las ideas que queremos presentar de forma tal que podamos ser un poquito más explícitos, ¿no? Y dando, así como los compañeros hicieron lo respectivo con relación a dar un poco respuestas mediante un hilo conductor a las 4 preguntas que forman parte del panel. Lo primero que quisiéramos coincidir, ¿no? Yo pienso tanto el comisionado Alberto, así como lo ha mencionado también, de igual manera Jaime, al igual que Alejandra, el tema del lenguaje, el tema del idioma es fundamental, pero sobre él definitivamente el tema de la comunicación para construir, en este caso, construir confianza es lo más importante. Y podemos decirles que, la experiencia que hemos tenido nosotros específicamente con grupos vulnerables, aquí lo hemos podido determinar, es con las personas con discapacidad, con afrodescendientes, con grupos indígenas, con nuestros jóvenes y de igual manera mujeres, a través de una de 3 direcciones, de la Dirección de Equiparación de Oportunidades, la Dirección de Transparencia y la Dirección de Acceso a la Información, que trabajan de manera mancomunada el tema de grupos vulnerables. Señalarles que definitivamente estos son los desafíos, como fue una de las primeras preguntas, ¿no?, a los cuales nos abocamos, y que estos desafíos se interrelacionan con otros factores, desde la falta de electricidad, si hablamos de que quisiéramos, ¿no?, que todas las personas tengan la posibilidad de tener recursos tecnológicos, tomando en consideración que de acuerdo a una encuesta que se realizó en Panamá en el tema de Internet, el 70% de la población tiene acceso a Internet y definitivamente el 67% es porque lo hace a través de móviles. Y con relación al tema importante es que las personas logran acceso a la información, un 79% mediante la lectura de noticias y un 82% que utiliza las redes sociales. Entonces, cuando vemos estas cifras, nos llevan definitivamente no a que no toda la población tiene esa posibilidad, ¿no?, de lograr a través de los recursos tecnológicos poder tener acceso a la información, y que a esto le precede una falta de electricidad, de igual manera un sistema educativo que si no empodera a los ciudadanos, otra vez las entidades también, si no logran esa educación, ¿no?, y no empoderan a los ciudadanos, difíciles entonces, y continúa siendo un desafío, ¿no?, y es difícil definitivamente, y vamos condicionando a que existan esos factores que contribuyen entonces a condicionar a las personas vulnerables. Otro aspecto importante es que en muchas ocasiones las personas desconocen sus derechos y definitivamente no pueden ejercerlos, y que también hay personas que en definitivo el difícil acceso de manera física nos lleva entonces a que, porque están en áreas apartadas, se dificulte también, por ende quedan en un estado o una condición de vulnerabilidad. Señalarles que, una vez identificados estos desafíos como tal, los que se enfrentan las personas en materia de acceso a la información, podemos decir que aquí es donde entra la responsabilidad, que sería dándole respuesta a la segunda pregunta, en cuál es el papel de los órganos garantes. Y este papel de los órganos garantes en materia de acceso a la información de forma tal de lograr la alfabetización mediática e informacional es, en el caso, decirles la experiencia de Panamá, promoviendo la participación ciudadana, garantizando ese acceso a la información y sensibilizando sobre el derecho de los ciudadanos.
y comentarles de pronto cómo nosotros, los desafíos que hemos mencionado, que fueron producto, ¿no?, de encuentros que hemos tenido con personas que están en condición de vulnerabilidad, que ellos mismos nos los han señalado, es en el caso de las personas con discapacidad. Recuerdo una experiencia y bueno, aquí ustedes la pueden ver, hacemos mucho trabajo interinstitucional por las imágenes que les muestro. Fue una capacitación que se logra hacer a personas que forman parte de ANTAI, son servidores públicos de ANTAI, y fuimos capacitados por parte del IPE, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, y también trabajamos con la Secretaría de Discapacidad, logrando con ellos, y este trabajo interinstitucional que es fundamental, una primera instancia que necesita personal capacitado en el tema. Dos, que hoy contamos con una resolución emitida por ANTAI a lo que nosotros le llamamos el reto por la inclusión, que es... No hay, lo voy a crear ya. Sí. Mediante una resolución jurídica, que y en este caso fue emitida por ANTAI, que exista software que permitan a las personas con discapacidad visual y auditiva el acceso a la información a los portales digitales de las distintas entidades del Estado. ¿Qué queremos entonces con esto? Que, por poner un ejemplo, una persona puede tener la capacidad de entrar al portal digital, y es un ejemplo verídico de la Caja del Seguro Social, y ahí podrá conocer cuáles son los servicios en materia de salud a los cuales tiene derecho. Que si no existieran estos software, definitivamente estamos haciendo una discriminación y no estamos siendo equitativos con ese derecho a la información y también a poder accesar a servicios de salud. Y de igual manera, entonces, otros servicios, ¿no?, que guardan relación con optar por estudios, ¿no?, que pueden hacerse a través de páginas como el Ministerio de Educación o como de igual manera el Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Entonces, son estos aspectos que van de la mano con ¿qué? Con el desafío. Otra realidad también, por señalar ejemplos, también es el caso específicamente con el sistema de comunicación braille, donde el IPE contribuyó a que hoy podamos contar con los trípticos de acceso a la información en el sistema de comunicación braille, es decir, para las personas que tienen una discapacidad visual tengan esa posibilidad, ¿no?, de conocer, como sabemos todos, el acceso a la información es el derecho llave, ¿no?, que nos permite acceder a muchos otros derechos. Y también otro aspecto fundamental, que la ley 33, que es la ley justamente que crea la entidad, que crea ANTAI y que garantiza el derecho de acceso a la información, hasta el momento, ¿no?, también está siendo trabajada, ¿no?, y prontamente ya la vamos a atender en el sistema de comunicación braille. Entonces, son desafíos que guardan relación con idiomas o con lenguajes y que también entonces nos van permitiendo dar respuestas. Y otro aspecto que para nosotros también es fundamental es lo referente, ¿no?, a, como hace un momento planteamos, conocer sus derechos. Conocer los derechos nos ha hecho a nosotros y aparte de, lo voy vinculando a áreas de difícil acceso, que sabemos que no todo va a poder ser por la brecha digital que existe, ¿no? Ese tanto por ciento, ese 30% que todavía no ha tenido ese acceso al Internet, ¿cómo se llega? Definitivamente que se llega de forma presencial. Sabemos que existe un tiempo de pandemia que definitivamente paralizó un poco ese proceso, pero no impidió que hoy día todavía sigamos en esa capacitación de las personas, esa capacitación cuando vamos al área, cuando vamos a los grupos originarios, cuando ellos también nos señalan a nosotros que una de sus mayores dificultades es el idioma, es el lenguaje, que cuando acuden a una entidad y no entienden, o no hay una persona que les pueda dispensar conocimiento en su idioma o su lenguaje, ha hecho que nosotros entonces para esta fecha hemos podido capacitar para este año 2023 más de 5.000 personas, ¿no?, de grupos originarios, porque hemos ido precisamente a las comarcas a través de un programa que se llama Oferta ANTAI, y este programa específicamente lo vinculamos de manera inmediata al hecho de que necesitamos que todos los ciudadanos, empoderar al ciudadano, que conozcan sus derechos, que de igual manera tengan esa posibilidad de conocer, ¿no?, aspectos que tienen que ver con esa alfabetización
¿no? Digital. En el caso de Panamá contamos con 7 grupos originarios distintos. Hay un reto que tenemos ya para el otro año, que es que la ley de acceso a la información sea la misma, se encuentre en todos los idiomas, en todos los lenguajes. Otro aspecto fundamental es el referente a llegar a las personas. En el caso de grupos vulnerables, hay una escuela de gobierno abierto, un plan piloto que se hizo que se llama Ciudadanía Consciente. Ahí le damos esa posibilidad a los jóvenes de conocer, uno, el gobierno abierto, del acceso a la información, y sabemos que el acceso a la información desde las 2 vías, desde la vía de el día de mañana son los futuros servidores públicos o también son los futuros comunicadores, periodistas, casualmente en el día hoy del periodista, son esos futuros no definitivamente líderes que van a estar o desde la sociedad civil o desde algún servicio público, y deben conocer entonces de manera consciente esa alfabetización no mediática, cómo debe ejercerse y cómo los debe llevar a tener un pensamiento crítico. Otro aspecto fundamental que lo ligamos a los desafíos, y voy ya tratando de dar respuesta a lo referente a las brechas digitales, ¿no? La respuesta que tenemos que dar a nivel de América Latina es que precisamente estamos llamados, ¿no?, a trabajar guías, ¿no? Guías, en este caso, bueno, tenemos una auditoría sociales. Las auditorías sociales es una figura que precisamente tiende a dar un poquito, ¿no?, a empoderar al ciudadano en materia de obras públicas. De pronto no es la realidad de la ciudad la que tienen las personas en el interior del país, pero a través de esto pueden conocer los estatus. Y en el tema de mujer también, de sus obras públicas, y en el tema mujer, facilitando las guías. Es que cuando hablamos mucho, y doy ya respuesta al impacto de la alfabetización mediática y de la participación cívica, dando respuesta al tema de mujeres, es que en muchas ocasiones todavía sigue un constante incremento de la vulneración de las mujeres, y ahora más que todo se traslada esto de lo físico a lo digital. Entonces es importante también, y se encuentran con guías que se han podido desarrollar gracias al apoyo, en este caso del BID, nos han podido ayudar a desarrollar estas guías que van a contribuir, una vez que tenga esa alfabetización mediática, esa alfabetización digital, puedan entonces también conocer sus derechos en esos aspectos. Y ya para culminar, que sería ya la última pregunta, el impacto de la alfabetización mediática en esa participación cívica, es precisamente para nosotros estableciendo, ¿no?, reconociendo que hay 2 realidades, y eso es a nivel de en la región, bueno, es distinto, en el caso de Panamá, 2 realidades. Una de personas que tendrán la posibilidad a través de podemos decir, de las plataformas las cuales están habilitadas en ANTAI para que puedan solicitar sus derechos. Otras que definitivamente es asistiendo a las comunidades. Contribuyendo al desarrollo. Esto definitivo, ya culmino, ese impacto de la alfabetización, ante todo tiene que ser de parte de nuestra, que definitivamente contribuyamos a que podamos ayudar a distinguir entre esas noticias falsas, esa participación activa que cada día se requiere para que exista una mejor toma, ¿no?, de decisiones por parte de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que de esta manera hemos querido contribuir un poquito señalando cuál es la experiencia de Panamá, y esta experiencia entonces de Panamá que definitivamente ante estos espacios que hoy se nos brindan aprenderemos también de los otros panelistas que ya lo hemos escuchado otros expertos, y bueno, gracias a todos por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, querida Elsa Fernández. Muito obrigado. Elsa Fernández, muchas gracias. Y vamos a concluir este grupo de intervenciones con el tercer país, ¿no?, Portugal, que empieza por Panamá, P, Portugal, Panamá, y ahora viene Perú. Todos empiezan con P. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo fraterno desde el Tribunal de Transparencia de Perú. Creo que ya estamos finalizando y me imagino que todos deben estar diciendo que no se demore este señor en hablar mucho, ¿no? Que no se demore tanto. Solamente quiero recordar un pensamiento que siempre lo pongo en énfasis, que es lo que dijo el profesor Norberto Bobbio respecto a la democracia, ¿no? Que la democracia es el gobierno de lo público en público.
Y quería compartir con ustedes, con esta primera pregunta sobre los desafíos, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en una parte de la población vulnerable. Tomando en cuenta ello, vamos a delimitarlo al tema del caso de las mujeres y la tutela administrativa del derecho a acceso a la información pública que ellas tienen. Algunos datos preliminares que desde la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia hemos advertido sobre estos desafíos que enfrentan están referidas a, por ejemplo, ¿no? El 16% de las personas que accedieron a un recurso en materia de acceso a la información pública son mujeres, o sea, solo 2 de cada 10 personas presentaron estos recursos de apelación. Eso evidencia una brecha, ¿no?, dentro de esta tutela del derecho a acceso a la información pública. Además, también esta cifra contrasta con la brecha de solicitantes de acceso a la información, datos que nosotros ponemos en énfasis a partir del informe anual que elabora la Dirección General de Transparencia en Perú, en el que se puede advertir que 4 de cada 10 personas presentan solicitudes de acceso son mujeres. Entonces podríamos decir que hay una evidente brecha respecto a este tema. Además, si nos ponemos a calcular los 24 departamentos del Perú, por ejemplo, hay ciudades, hay departamentos que no reciben ningún tipo de solicitud o recurso por parte de las mujeres, ¿no? Además, podríamos plantearnos 2 hipótesis sobre el tema. La primera es que sería que las mujeres no necesitan de la tutela administrativa de la misma manera que los hombres. Y una segunda hipótesis, que existen factores o situaciones que estarían limitando, ¿no?, a las mujeres para que puedan solicitar o para que puedan presentar algún recurso en esta materia. Respecto a la primera hipótesis, si bien es lógica, no es congruente con la información sobre la situación de las mujeres en el Perú, por ejemplo, ¿no? Una brecha similar puede encontrarse en el ejercicio de otros derechos como representación política, educación, trabajo, etcétera. En ese sentido, resulta adecuado entender que la brecha en el acceso a la tutela administrativa es un indicador de que las mujeres se encontrarían enfrentando dificultades que reducen sus posibilidades reales para solicitar tutela al Tribunal de Transparencia. Ello como sucede con otros derechos fundamentales. La información presentada permite concluir que además existe la necesidad de introducir determinadas medidas con enfoque de género para que la tutela administrativa pueda favorecer de igual manera tanto a hombres como mujeres. Es necesario que acerquemos esta tutela administrativa hacia las mujeres mediante estrategias efectivas. Algunos datos que el Instituto Nacional de Estadística de Perú señala, por ejemplo, el 5% de los alcaldes distritales son mujeres. El 38% de la representación política en el Parlamento está conformado por mujeres. Y en materia educativa, por ejemplo, del 100% de mujeres, 65% ha señalado que puede acceder a educación secundaria, mientras que el 76% es en el caso de los hombres. Y respecto a la falta de ingresos propios, de la misma manera, las mujeres han manifestado que un 32% de falta de ingresos propios frente a un 14% en el caso de los hombres. ¿Cuál es el papel de los órganos
garantes en este sentido. Primero, respecto a la generación de información, que en este caso el tribunal, al generar información importante sobre los grupos vulnerables a partir de la metainformación que se produce en la resolución de los casos, es un tema trascendental. Y el segundo sería la comunicación y transparencia. De este modo, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en determinados temas, como por ejemplo en el caso de mujer, pueden proponer mejoras y hacer una vigilancia ciudadana de manera certera. ¿Cuáles son las acciones para promover, de acuerdo a la tercera pregunta? Yo creo que un tema esencial son los datos abiertos y las plataformas de datos abiertos que se generan, ¿no? Porque a partir de ello estos grupos de la sociedad civil organizada pueden generar investigaciones o información necesaria que, difundiéndola, pueden establecer una vigilancia ciudadana mucho más informada, ¿no? Y en el caso de la alfabetización, transparentar información debe comprenderse como un proceso que termina en la publicidad de dicha información, pero esto es una fase inicial. El impacto puede ser muy positivo en tanto la ciudadanía, los periodistas, los investigadores, los universitarios, la sociedad civil organizada y otros actores utilicen esa información dándole un valor agregado, identificando los retos sobre los cuales la administración pública debe seguir trabajando. Y entender la alfabetización como parte fundamental del proceso democrático que empodera a todos los ciudadanos y que a la vez es necesaria para desarrollar un verdadero diálogo, en el cual la administración pública escucha todas las demandas que realizan los ciudadanos y responde de manera congruente, ¿no? De manera congruente y acertada. Además, debemos generar no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso, ¿no? Que es vital actualmente, pasando y viendo la situación que atraviesan las democracias en Latinoamérica. Muchas gracias. Muito bem, gracias. Muy bien, gracias. Quiero hacer la pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer al final? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Y si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar dando un minuto a cada uno de las personas que intervinieron para que puedan dar un mensaje final en ese espacio. ¿Cómo sería para la compañera Elsa Fernández, que está a distancia? Compañera Elsa Fernández, si quiere, caso quiera decir algo para resumir su presentación, no es obligatorio, ¿eh? Digan si quieren. Muchas gracias, comisionado Oliveira. Bueno, la reflexión definitivamente es continuar trabajando en los desafíos, ¿no? Yo pienso que los desafíos los hemos escuchado de boca uno, Portugal, cuando el comisionado lo señaló, que lo de referente al lenguaje, al idioma, de igual manera lo repitieron los compañeros, ¿no? Tanto de México como de Perú, y justamente de igual manera nosotros concordamos con eso. Es una realidad que nuestros países son diversos y definitivamente si ese es un desafío es donde cada persona debe tener la misma oportunidad y en definitivo de tener ese mismo derecho de acceso a la información y que le sea dado en su idioma, que le sea dado en su lengua, ¿no? Materna. Entonces, continuar trabajando en estos desafíos que van de la mano también con el trabajo interinstitucional del deber que tenemos nosotros como servidores públicos y también el trabajo que es fundamental con toda la sociedad.
con toda la sociedad cuando hablamos de la ciudadanía en general, desde el sector privado, que a su vez es sociedad civil, la academia, y otro aspecto que para mí también es fundamental y fue un rol, lo dijo también José Dávila, es cierto, el tema del acceso a la información desde crear políticas públicas y apoyarnos entonces en los datos abiertos por la gran responsabilidad que tenemos nosotros para visibilizar, ¿no? Para visibilizar precisamente los grupos vulnerables, porque lo primero es poder identificarlos y conocer cuáles son sus necesidades para que esos desafíos que ellos nos comunican, nosotros como órganos garantes podamos continuar trabajándolo, porque definitivamente esa alfabetización mediática, esa alfabetización informacional, tenemos un aspecto fundamental como órgano garante, que es seguir trabajando en esa capacitación, en esa educación que cada día llegue a todas las personas por igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Ahora tenemos un problema. Como ustedes ya saben, siempre que existe un debate electoral y estamos en periodos de elecciones, siempre hay uno que quiere ser el último a hablar para transmitir el último mensaje. Y aquí tenemos 3 pretendientes a ser el último en hablar. Nosotros democráticamente decidimos que el primero será nuestro amigo José Dávila de Perú, para poder decir algo y empezamos por él entonces. Después decimos quién será el último. A ver, para finalizar, primero que los órganos garantes deben identificar, ¿no? Y en eso coincido con lo manifestado por Elsa de Panamá, identificar cuáles son esas dificultades que tienen todos estos grupos vulnerables o todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, y a partir de ello trabajar en estrategias claras que permitan, que faciliten el acceso a la información de todas estas personas en la medida que su trabajo va a ser esencial en la vigilancia ciudadana. Gracias. Entonces ahora va a ser Jaime Serdio. Será la vez de Jaime Serdio. Muchas gracias, Alberto. Quiero cerrar con esta reflexión y tiene que ver con el reto de los organismos garantes de acceso a la información en las instituciones públicas. A veces identificamos el problema público allá afuera, a los potenciales afectados, a los grupos afectados por esa circunstancia, y nos enfocamos tanto en los procesos institucionales que perdemos de vista lo que queremos lograr en términos de generar un beneficio. El barómetro de confianza de Edelman Trust Institute 2023 señaló que apenas el 40% de las personas encuestadas en 28 países considera o estima que puede estar mejor ellas y sus familias en los próximos 5 años. Este es un dato devastador, devastador. Y mucho, de acuerdo con este barómetro, tiene que ver con la falta de respuesta, de reacción y solución de las instituciones públicas. Aquí el llamado a la acción es: todo esfuerzo de apertura de datos, de publicación de información, tiene que estar, y así debe ser, centrada en aquellos problemas que más aquejan a las personas. Y por eso desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, el pasado 9 de octubre se aprobó la Política Nacional de Datos Abiertos. Vendrán grandes cosas en este esfuerzo nacional que tiene que ver sin precedente con la apertura de datos oportunos y de calidad para la resolución de los grandes problemas que enfrenta el país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, muito obrigado. Entonces, a terminar, por favor, Alejandra Vázquez. Entonces, Alejandra, tú para la conclusión general, por favor. Nada, Alberto, muchas gracias y pues un honor, ¿no?, que me hayan concedido el último lugar para cerrar este gran panel. Y bueno, aquí hablar que bueno, en México 93.7 millones de mexicanos tienen acceso a Internet de acuerdo al INEGI en los datos del 2022 y representa el 73% de la población. Pero esto no quiere decir que siendo la mayoría de la población la que hace uso de Internet, no quiere decir que sea una sociedad informada, ya que estamos hablando de páginas que ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos, ¿no?, los que la están consultando. Entonces necesitamos justamente que la información pueda alfabetizar, pueda informar, pero que sean páginas oficiales, que sean páginas verificadas, porque la mayoría de la información falsa es a la que le hacen caso. O sea, muchísimas veces los canales oficiales están informando y resulta que sale por ahí una noticia ahí de un canal que nadie conoce y dice que el mundo se va a acabar mañana y entonces la gente ya lo está creyendo, ¿no? Entonces, el hecho de que mucha gente consulte información por Internet no quiere decir que estén informados. Entonces, justamente como pues órganos garantes, como instituciones públicas, pues vamos a tratar, ¿no?, de que justamente las personas sepan que tienen ellos la obligación también de buscar en sitios que sean serios, ¿no?, que sean oficiales, que sean verificados, para poder ahora sí ser una sociedad informada. Y bueno, también la inclusión de los datos que ya mencionó José, que también mencionó Jaime. Los datos abiertos es importantísimo y afortunadamente pues ya está la política para los datos abiertos que se aprobó por parte del Sistema Nacional de Transparencia, y estos datos son los que nos van a ayudar para que justamente las personas sí tengan información que sea verificada. Entonces ellos van a poder obtener estos datos y ya ahora sí que de fuentes oficiales y fuentes serias. Y bueno, pues no me queda más que decir que pues no, como órganos garantes no podemos solos, necesitamos de toda la sociedad, necesitamos que la ciudadanía participe, que tanto organizaciones se involucren y pues justamente para que todos estemos ahora sí que jalando para el mismo lado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muito obrigado. Gracias. En esta ocasión, en esta oportunidad, yo creo que nosotros que aquí estamos en este panel, debemos todos los cuatro debemos dar un aplauso al público, a la audiencia que ha demostrado una gran capacidad de resistencia, que es algo que no podré olvidar. Un gusto, y pido este aplauso para el público, para el auditorio. Agradecemos a nuestras personas panelistas por sus participaciones y solicitamos al comisionado Oliveira hacer entrega de un reconocimiento a cada una y uno de los panelistas para posteriormente realizar una fotografía de esta actividad. ¿Se acuerdan de una ocasión en que en la atribución de los Óscares hubo un engaño? Aquí voy a ver si es verdad. Para Jaime Abraham Sergio Moisés, por favor. Gracias. Por aquí. Está cerca. Había un engaño. Y para José Dávila. Gracias. Y sí para Alejandra Vargas Vázquez. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego.